Era el año 63 a.C., y Roma era la señora del Mediterráneo. Parecía invencible, pero por dentro se estaba pudriendo. Las guerras civiles habían dejado cicatrices profundas. La desigualdad social alcanzaba niveles nunca vistos. De un lado, una élite aristocrática cada vez más rica. Del otro, una masa urbana empobrecida, dependiente de los subsidios y de la caridad pública. Los latifundios operados por esclavos destruyeron al pequeño agricultor romano. La plebe emigró a la capital, sobreviviendo con pan gratuito y los entretenimientos de los espectáculos. Mientras tanto, senadores y gobernadores romanos se enriquecían con impuestos y saqueos en las provincias. Era una república que hablaba de libertad, pero se sostenía en la corrupción. Y fue en este caldo de frustración y ambición donde surgió Lucio Sergio Catilina, un hombre dispuesto a incendiar Roma para empezar desde cero. Catilina provenía de una familia noble pero decadente. Pertenecía a la antigua élite patricia, pero sin fortuna. Orgulloso, violento, carismático. Un tipo al que el pueblo seguía y los nobles temían. Sirvió en las guerras de Sila y, como muchos veteranos, cargaba las marcas de la brutalidad de una época en la que el poder venía de la espada. Catilina ambicionaba el consulado, el cargo más alto de la república. Ya había intentado ser elegido en 65 y 64 a.C., sin éxito. Pero no era solo un político frustrado, también era el portavoz de toda una generación de hombres arruinados por las deudas, desilusionados con el sistema y dispuestos a recurrir a la violencia. Prometía lo que todos querían oír: cancelar deudas, redistribuir tierras y acabar con los privilegios de la aristocracia senatorial. Un discurso peligroso, porque mezclaba justicia social con venganza. Su adversario directo era Marco Tulio Cicerón, el homo novus, sin sangre noble, pero dotado de un talento raro: la palabra. Orador, jurista y político, Cicerón creía que salvar Roma significaba salvar sus instituciones. Entre el idealista y el incendiario, la República presenciaría uno de los duelos más intensos de su historia. En 64 a.C., las elecciones para el consulado del año siguiente fueron reñidas. Catilina se presentaba como el candidato de los endeudados, Cicerón el defensor del orden. Al final, Cicerón venció. Catilina, derrotado, no se resignó. Según las fuentes, especialmente Salustio, el historiador que más detalló el episodio, comenzó a reunir secretamente a hombres dispuestos a la conspiración. Entre sus aliados había senadores ambiciosos, veteranos de guerra sin tierras, deudores desesperados y jóvenes aristócratas arruinados por el lujo. Era una alianza de desesperados, unidos no por ideología sino por resentimiento. En público, Catilina fingía serenidad. En privado, planeaba un golpe. Mientras Cicerón presidía el Senado, el conspirador reclutaba cómplices y difundía promesas, cargos, dinero, poder. El plan incluía asesinar a Cicerón, incendiar Roma y tomar el control del gobierno. Pero había algo más sutil: el carisma de Catilina. No se veía como criminal, sino como el restaurador de una justicia que el Senado había traicionado. Para muchos, era el heredero de la causa de los Gracos, reformadores sociales asesinados por intentar redistribuir riquezas un siglo antes. Entre los nombres mencionados en torno a la conspiración estaban Cayo Julio César y Marco Licinio Craso, dos de los hombres más poderosos de la época. Ambos negaron su implicación directa, pero las sospechas persisten hasta hoy. Craso, rico y pragmático, simpatizaba con cualquier causa que debilitara al Senado. César, entonces un político en ascenso, buscaba construir su propia base popular y tal vez vio en Catilina un instrumento. El ambiente político era un barril de pólvora. Nadie confiaba en nadie. Y la ciudad, dividida entre ricos y pobres, parecía al borde del colapso. A finales de octubre del 63 a.C., el rumor se convirtió en certeza. Cicerón, ya informado de la conspiración a través de espías, denunció a Catilina ante el Senado. La sesión se celebró en el templo de Júpiter Stator, y fue allí donde el orador pronunció las palabras que atravesaron los siglos. Cicerón describió a Catilina como el enemigo interno de la República, un traidor que planeaba incendiar templos y asesinar senadores. Catilina, presente, intentó responder, pero fue abucheado y obligado a abandonar la ciudad. Con la cabeza erguida, salió de Roma esa misma noche. Decía que no huía, sino que se retiraba para buscar justicia con las armas. Mientras tanto, Cicerón fue aclamado como salvador de la patria. Pero el drama estaba lejos de terminar.
Catilina se dirigió a Etruria, donde reunió unos 10.000 hombres, en su mayoría veteranos endeudados y campesinos rebeldes. Se declaró enemigo del Senado y envió mensajeros a varias ciudades para incitar rebeliones. En Roma, Cicerón mantenía vigilancia constante. Descubrió que parte de la conspiración seguía activa en la capital. Un grupo de cómplices preparaba ataques coordinados. Con el apoyo del Senado, decretó el Senatus Consultum Ultimum, el último decreto del Senado, que otorgaba poderes casi dictatoriales al cónsul en nombre de la seguridad de la República. Fueron días de paranoia, prisiones, interrogatorios, delaciones. La ciudad vivía al borde del pánico. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Cicerón interceptó cartas enviadas por conspiradores a los embajadores galos de los alóbroges, pidiendo ayuda militar extranjera. Las cartas fueron la prueba final. Los líderes de la conspiración en Roma fueron arrestados. El 5 de diciembre del 63 a.C., el Senado se reunió para decidir el destino de los conspiradores capturados. El debate fue histórico. César, entonces pretor designado, argumentó contra la pena de muerte. Dijo que, aunque culpables, los hombres debían mantenerse presos en ciudades italianas, pues matar ciudadanos romanos sin juicio sería una mancha en la República. Al final, el Senado cedió al miedo. Bajo el mando de Cicerón, los prisioneros fueron ejecutados por estrangulamiento en las cárceles del templo de Tuliano. Fue la victoria de Cicerón, pero también el inicio de su caída moral. Algunos lo llamaron héroe, otros tirano. Mientras tanto, Catilina avanzaba con sus tropas en el norte de Italia. Sabía que el tiempo estaba en su contra. A comienzos del 62 a.C. fue cercado en Pistoria por las fuerzas del cónsul Antonio Híbrida. En la batalla final, Catilina luchó en la primera línea, negándose a huir. Cuando cayó, su cuerpo fue hallado entre los primeros, rodeado por los cuerpos de sus compañeros. Ningún enemigo sobrevivió cerca de él, y ningún conspirador había huido. El ejército rebelde fue exterminado. Con él murió el último intento organizado de derribar el sistema republicano por la fuerza, hasta la llegada de César. La conspiración de Catilina marcó el fin de la inocencia política de Roma. Mostró que el Senado ya no representaba al pueblo y que la violencia se había convertido en parte de la política. La élite vio en Cicerón a un salvador. El pueblo, un instrumento de los ricos. César, aunque sospechoso, salió fortalecido, y su discurso en favor de la legalidad le dio popularidad entre los moderados. Craso mantuvo su influencia, pero Cicerón, el héroe del momento, pronto sería abandonado.